Bienvenidos, acá les traigo el video de resolución de la actividad número 1, la cual nos decía: dado los siguientes pares de semirreacciones, escriba la reacción total de la pila espontánea y calcule su potencial estándar de reducción. Es muy importante que hagan una buena lectura del enunciado y ver bien qué es lo que nos está pidiendo. Fíjense que acá les habla de un potencial de una pila espontánea. ¿Y cuándo el potencial de la celda nos iba a estar hablando de una pila que era espontánea? Iba a ser cuando nos daba un valor mayor a 0. ¿Y cómo se calculaba? Nosotros íbamos a poder calcular el potencial estándar de la celda por la diferencia entre el potencial estándar de reducción del cátodo, donde se lleva a cabo la semirreacción de reducción, menos el potencial estándar del ánodo, donde se lleva a cabo la semirreacción de oxidación. Ahora que hicimos este repaso, vamos a analizar cuáles son las semirreacciones que nos propone el ejercicio. Por un lado tenemos al cloruro de mercurio más 2 electrones, que nos va a dar 2 mercurio más 2 cloruro. Y por otro lado tenemos la semirreacción del sulfato de plomo más 2 electrones, que nos va a dar plomo más sulfato. Para poder hacer el cálculo de este potencial estándar de reducción de la celda, es necesario que vayamos a la tabla de potenciales para saber cuál es el voltaje que se genera en cada una de estas semirreacciones y a partir de ahí determinar dónde va a ocurrir la semirreacción de oxidación y dónde va a ocurrir la semirreacción de reducción. Cuando nos dirigimos a la tabla de potenciales, debemos analizar cuál de los dos valores es más grande. Recordemos que cuanto más positivo era el potencial estándar de reducción, mayor tendencia a reducirse tenía. Mientras que cuanto más negativo era el potencial estándar de reducción, mayor tendencia a oxidarse. Considerando eso, vemos que la reacción del cloruro de mercurio va a ser aquella que se va a estar reduciendo, mientras que el sulfato de plomo se va a estar oxidando. Vamos a escribir entonces nuestras semirreacciones para que ocurra la reducción y la oxidación, viendo que en este caso ambas estarían mostrando una reducción, ya que ambas están ganando electrones. Por un lado vamos a tener al cloruro de mercurio sólido más 2 electrones, que nos va a dar 2 mercurio líquido más 2 cloruro. Y por otro lado, como el sulfato de plomo es quien se está oxidando, es decir, que está perdiendo electrones, la semirreacción va a escribirse como plomo más sulfato, que nos va a dar sulfato de plomo sólido más 2 electrones. Una vez que nosotros tenemos escritas las semirreacciones, vamos a indicar que en la semirreacción de reducción vamos a tener al cátodo y en la semirreacción de oxidación vamos a tener al ánodo. Podemos observar que la cantidad de electrones es la misma, por lo tanto podemos cancelar estos electrones y nos va a quedar la reacción total
expresada de la siguiente manera. Vamos a tener cloruro de mercurio más plomo más sulfato, que nos va a dar 2 mercurio más 2 cloruro más sulfato de plomo. Esta es nuestra reacción total. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el potencial estándar de la celda. Vamos a tener el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Por lo tanto, en el cátodo se está llevando a cabo la semirreacción de reducción, siendo el potencial estándar de 0,27 voltios menos el ánodo, donde se está llevando a cabo la semirreacción de oxidación, con un potencial estándar de reducción de menos 0,31 voltios. Acá hay que tener mucho cuidado porque estos dos signos menos, por regla de los signos, menos por menos es más. Vamos a tener una suma entre estos dos potenciales. Nos queda entonces que el potencial estándar de la celda va a tener un voltaje de 0,58 voltios. Como podemos comprobar, este potencial es un valor mayor a 0, por lo tanto, esta pila es espontánea. Bien, continuamos con el punto B. En el punto B, sabiendo que tenemos que hacer el cálculo del potencial estándar de reducción de una pila espontánea, tenemos que hacer el mismo mecanismo. Debemos recurrir a la tabla de potenciales para saber cuál de los dos tiene un valor mayor, un valor más positivo, y de esta forma determinar cuál de estas dos semirreacciones va a ser la semirreacción de oxidación o la semirreacción de reducción. Observamos que la semirreacción del cloruro de plata más un electrón que va a dar plata más cloruro tiene un potencial estándar de 0,22 voltios, mientras que la semirreacción del cobre más 2 más 2 electrones que va a dar cobre metálico tiene un potencial estándar de 0,34 voltios. El valor más positivo es la semirreacción del cobre. Por lo tanto, la semirreacción del cobre va a ser la semirreacción de reducción y la semirreacción del cloruro de plata va a ser la semirreacción de oxidación. Vamos a plantear, por un lado, la semirreacción del cobre. Fíjense y recordemos que donde se llevaba a cabo la reducción estábamos hablando del cátodo. Y si se lleva a cabo la reducción, quiere decir que está ganando electrones, por lo tanto esta semirreacción está bien escrita. Vamos a tener que de cobre más 2 electrones va a dar cobre metálico. Y en la semirreacción del cloruro de plata, que se lleva a cabo la semirreacción de oxidación, va a ser nuestro ánodo. Y fíjense que no está bien escrita así, ya que acá está ganando electrones y lo que debe hacer es perder electrones. Por lo tanto, recuerden ustedes que todas las semirreacciones que iban a encontrar en la tabla eran reacciones reversibles, por eso es que nosotros vamos a poder escribirla como plata más cloruro va a dar cloruro de plata, un electrón.
Antes de continuar, es necesario que ustedes puedan observar que la cantidad de electrones no es la misma. Y ustedes recuerden que en este tipo de reacciones lo que ocurría era una transferencia de electrones. Por lo tanto, tenemos que balancearlas. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Vamos a buscar un múltiplo en común entre 2 y 1 para poder equilibrarlos. Por lo tanto, vamos a multiplicar la semirreacción que está ocurriendo en el cátodo por 1, aunque no es necesario, y la semirreacción de oxidación que ocurre en el ánodo por 2. Tenemos que multiplicar a toda la semirreacción por este 2. Vamos a multiplicar a la plata por 2, al cloruro por 2, al cloruro de plata por 2 y finalmente a los electrones por 2. Para que cuando nosotros tengamos la reacción total, podamos tener de ambos lados de la reacción la misma cantidad de electrones y de esta manera poder cancelarlos. Nos va a quedar expresado de la siguiente forma la reacción total. Tenemos cobre más 2, más 2 electrones, más 2 plata, más 2 cloruro, que nos va a dar cobre metálico, más cloruro de plata, más 2 electrones. Fíjense que acá la cantidad de electrones, al ser igual, la vamos a cancelar para dejar nuestra expresión final. Cobre más 2, más 2 plata, más 2 cloruro, que nos va a dar cobre metálico, más cloruro de plata. Una vez que nosotros tengamos nuestra reacción total, que era una de las cosas que nos pedía, vamos a proceder a calcular el potencial estándar de reducción de la celda, restando el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Nuestro potencial estándar de la celda va a ser en el cátodo, donde ocurre la semirreacción de reducción, siendo nuestro potencial estándar de 0,34 voltios positivo, menos el ánodo, donde ocurre nuestra reacción de oxidación con un valor del potencial estándar de reducción de 0,22 voltios, dándonos un total del potencial estándar de reducción de la celda de 0,12 voltios. Es un valor mayor a 0, por lo tanto, tenemos una pila espontánea. Y por último, vamos a resolver el ejercicio C. Nuevamente, vamos a reconocer cuáles son los potenciales estándar de reducción para las semirreacciones que nos plantea el ejercicio. Vamos a nuestra tabla y vemos que la semirreacción del manganeso más 2 electrones que va a dar manganeso tiene un potencial estándar de menos 0,18 voltios, mientras que la semirreacción del cloro más 2 electrones que va a dar 2 cloruro tiene un potencial estándar de más 1,36 voltios. Comparando nuestros valores, vemos que la semirreacción del cloruro es mayor, es más positiva que la semirreacción del manganeso. Por lo tanto, vamos a tener la semirreacción de reducción para el cloro y la semirreacción de oxidación para el manganeso. Vamos a plantearlas de manera tal que se cumpla lo que dijimos. Por lo tanto, el manganeso debe perder 2 electrones, mientras que el cloro debe ganar 2 electrones.
podemos observar que, como está planteado, el manganeso está ganando 2 electrones, por lo tanto, tenemos que invertir esta reacción y va a quedarnos entonces que de manganeso sólido nos va a dar manganeso más 2 más 2 electrones. Y acá vemos que el cloro está ganando 2 electrones, por lo tanto, cloro más 2 electrones nos va a dar 2 cloruro. Recordemos que donde ocurre la semirreacción de oxidación va a ser el ánodo, mientras que donde ocurre la semirreacción de reducción se va a tratar del cátodo. Vemos que la cantidad de electrones está equilibrada, de ambos lados tenemos 2 electrones, por lo tanto cancelamos y vamos a obtener nuestra reacción total. Nos va a quedar expresada como manganeso sólido más cloro, que nos va a dar manganeso más 2 más 2 cloruro. Y nuestro potencial estándar de reducción de la celda, haciendo la diferencia entre el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo, va a tener un valor de, en el cátodo ocurre la semirreacción de reducción teniendo un valor de 1,36 voltios menos el ánodo, donde la semirreacción de oxidación tiene un valor de menos 1,18 voltios. Por lo tanto, el potencial estándar de reducción de la celda va a tener un valor de 2,54 voltios. Recuerden acá, estos dos signos menos se van a volver más. Hemos finalizado la resolución de la actividad número 1. Los espero, si tienen dudas, en el video resolución de la actividad número 2. Espero que les haya servido.